¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este 12º video aquí en Mis Puertas. Soy Santiago Guerrero y hoy estamos con una invitada interesante. Interesante, muy interesante. ¿Cómo estás, Claudia Hernández? Súper bien y feliz de estar aquí contigo, Sam. Qué bueno. Me encanta. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Gracias por venir. Ay, no, pues feliz y súper orgullosa y muy honrada de poder estar aquí contigo. He visto todos tus programas, me fascinan las entrevistas y poder estar aquí contigo es un Muy bien. lujo. Claudia es grafóloga, morfóloga, coach, psicóloga, empresaria. ¿Qué más eres, Clau? Mamá de 5 hijos, esposa, Cl- 25 años de casada. Claudia es mi madre. Oye, varias personas que ya te conocen y me conocen a mí, me dicen, oye Santi, como que a veces siento, como cuando tu mamá me ve, ¿nos podrías dar la definición de grafología, morfología, etcétera? Ok. Cuéntame qué trata un poco de eso. Bueno, la grafología en realidad es el estudio de la personalidad a través de la letra. Y lo que escribe la gente es cómo se comporta en el medio. Y eso es lo que se lee, ¿no? O sea, cómo te comportas en el medio. Y la firma, como tal, es quién es esa persona en específico. Eso es lo que es la grafología, el estudio de la personalidad por medio de la escritura y aparte es algo que haces inconscientemente, entonces es algo real, ¿no? Ok. Y lo que es la psicología del rostro o morfología es el estudio de tu cara que va cambiando con el tiempo. Tú naces completamente equilibrado, Ajá. los ojitos, las cejas y todo, incluso sin arrugas, pero cuando vas creciendo y conforme las cosas que van sucediendo en tu vida te van marcando el rostro. Sí. Ya sea, por ejemplo, situaciones fuertes de tristeza van haciendo líneas hacia abajo, por ejemplo, o situaciones alegres, de satisfacción, de logros, te van llevando las líneas hacia arriba y así. O sea, entonces todo eso se va leyendo y cada parte, así, cada letra tiene un significado y cada parte del rostro también tiene un significado. O sea, Ok. tiene un significado completo. Entonces es toda una lectura, por decirlo, psicológica, porque no es adivinanza, es psicología. Y cada parte pues se va leyendo desde el inicio hasta el fin, todo el entorno. Y lo bonito de esto es que todo compagina con la letra y la cara, van hablando de lo mismo. Y es cuando plasmas o decides cómo haces un análisis de la persona y se ve la personalidad, ¿no? Ok. Ok, ok. La verdad es que es toda una ciencia, todo un arte y una cosa padrísima, es una responsabilidad incluso hacer esto. Qué padre. Me han dicho, así como que en secreto me lo dicen. Me dicen, oye Santi, fíjate que no sé, como cuando yo estoy con tu mamá o me pongo un poquita nervioso, nerviosa. Pues ya sabes, como que siento que me está viendo, etcétera. Pero no, o sea, siento que me está leyendo, ¿no? Porque ya saben bien qué es morfología, seguro ya se metieron a Google y vieron ya 10 videos, etcétera. ¿Cómo les quitarías el miedo a estas personas? No, bueno, pues es algo que están pensando ellos, entonces Sí, no hay sí, sí. manera. Y aparte pues no te lo dicen, ¿no? O sea, no me lo dicen a mí. Pero sí hay gente que me ha llegado a decir, ay, no, entonces no veas cómo escribo, o no veas mi letra, o que diga, o no veas qué miedo, y no que me estás viendo. Entonces, en realidad jamás leo a alguien, de verlo, de platicar con alguien. Si conozco a alguien, nunca lo estoy leyendo. Una vez me lo propuse porque justamente dije, oye, qué raro estar con alguien así, que sepas que te está leyendo el rostro, qué incómodo, ¿no? Entonces yo decidí nunca hacerlo, como regla de vida. Ok. Entonces, porque si no, sí se vería, ¿sabes? O sea, porque no es como que casual, o sea, sí hay que estar como analizando y entonces te estaría viendo en un aspecto de análisis incómodo.
Sí, 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 Y sí. no, nunca me fijo, Nah. Ok. nada. Solo una vez me acuerdo que estábamos en el cine y una señora se nos metió, Ah, y mi esposo como que se atrabancó ahí y dijo, ¿qué onda? Entonces vi que era la barba pronunciada, que es como de mucho liderazgo, y entonces le dije, ni te metas, porque esta persona es peleonera, ¿no? ujú, No me acuerdo qué otra cosa le vi y entonces dije, pues ¿para qué te metes con ella, no? ujú, Déjala que compre su boleto feliz y se vaya. ujú. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí lo veo. O cuando alguien se acerca a mi espejo a limpiarme el vidrio, como que te asustan de repente que estás acá tranquila, sí lo veo y también en ese aspecto sí, ¿sabes? No me había percatado, pero en el hecho de cuidarme de la gente, quizás sí llegue a usar estas técnicas o estas ciencias para protegerme, quizás sí. Pero no casual de que conozco a alguien en Sí, una no. reunión y me pongo a leer, no, jamás, nunca. Ok. Oye, para tener un poquito de contexto, ¿a qué edad estudiaste? ¿Vienen de la mano grafología y morfología o los estudiaste aparte? Em, Vienen de la mano, Ok. pero se estudia aparte. Todo empezó por la grafología. Realmente yo lo que estudié fue grafología y fue algo muy chistoso porque es algo que fui estudiando desde que tenía como 8 años, así formal. Eh, es algo que siempre me ha gustado. Yo tenía un tío que era bueno, que es grafólogo. Y yo me sorprendía, ¿no? Cuando él le leía las cartas a mis tías de los novios y así. Ah, las cartas que los novios le escribían. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, los novios le escribían cartas y entonces iban con el tío a ver qué les decía. Entonces, no, bueno, yo me fascinaba y siempre estaba ahí atrás tratando de ver qué decía, por qué decía eso, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ok. Qué padre. Y entonces siempre me gustó eso y trataba como de entender qué es por qué lo decía. Y entonces al final lo que pasó en mí es que empecé a sentir la letra. Entonces realmente, por ejemplo, si decía, no, pues es muy agresivo, es muy impulsivo, es grosero, así, pídele algo y vas a ver cómo va a reaccionar o cosas así. Entonces yo veía y ya distinguía, por ejemplo, picos o letras muy bultosas, muy gordas, así, ¿no? Entonces ya como que ibas viendo, por ejemplo, ay, no, pues es súper analítico, es muy cuidadoso, es muy detallista, y veías la letra chiquita, entonces como que empecé a como a distinguir así la letra. ¿Y por qué te digo tipo a los 8? Esto fue a los 6 años, ¿eh? O sea, Ok. cuando yo estaba en primaria, que yo veía a mi tío haciendo esto, y a los 8 años empecé todo lo que fuera de grafología, así tipo un libro Ok. o, no sé, un curso de grafología en el parque. Tomaste cursos a los 10 años, así. Sí, o sea, decía, por Neta. ejemplo, grafología sábado a las 7 de la mañana Tú o ibas. X a las 12 del día Ajá. y yo no me lo perdía. O sea, siempre iba, me acuerdo que iba con una libretita y todo lo que decían lo anotaba. Entonces, la verdad es que tengo una pasión desde hace muchos, muchos, muchos años. Y esta pasión, bueno, pues se fue desarrollando con el paso del tiempo. Recuerdo que conocí a una amiga en el Club España, Ok. estaba en el club, y una amiga tenía alterones de solicitudes y exámenes psicológicos y tal de las personas. Y yo estábamos jugando cartas y yo, ¿por qué no te vienes a jugar cartas, no? Ajá. Y entonces ella, no, pues es que tengo que revisar todos estos estudios para contratación, ¿no? Ok. Y entonces yo vi una solicitud de empleo y le dije, bueno, pues es que esta persona es así, y así, y así, y así. Entonces me dijo, no, no inventes, o sea, me acabas de decir en 5 minutos lo que yo llevo, o sea, realmente es mi resumen de lo que yo llevo investigando una hora o una hora y media. Tú lo checaste en segundos, en 2 minutos. En segundo. O sea, sí, porque pues esto se ve, los rasgos. Aparte, lo más increíble es que lo que resalta es lo que realmente llama la atención, o lo que es el problema, o lo que es lo que. Sí, pues la situación que primero te vas a encontrar con esa persona.
Ya después investigas como más a fondo el por qué y tal y tal. Pero entonces esta amiga me dijo, no, no puede ser. Entonces ella me estuvo probando y ella fue la que me impulsó a hacer una carrera como peritografólogo. Porque me dijo, te pago por 5 renglones que me hagas de la gente. Y yo ahí sí ya fue cuando le dije, oye, no, la verdad es que sí es una responsabilidad. Imagínate que por ti contraten a una persona o dejen de contratar a una persona, qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, entonces, pues me metí a estudiar grafología y me hice perito grafólogo y en ese camino es cuando vas viendo pues todo un mundo en psicología realmente, que es morfología del rostro, que es como la parte que la acompaña de la mano. Morfología es el estudio de la lectura facial. ¿O cómo? Sí, así. Sí, Ok. o sea, es la psicología del rostro. Ajá. Ok. Todo, la estructura de tus huesos, la forma de tu cara, la forma de tus cejas, tu nariz, tu boca, todo. Es eso. Y toda la parte psicológica proyectiva de la gente, que son miles de ciencias, todo es psicología, o sea, la letra es psicología, la cara también es Ok. psicología, todo es psicología. Ok. En realidad la base es psicológica, porque es la forma de actuar, de ser, de socializar de las personas, ¿no? Y entonces esto se conjunta con miles de temas como pruebas proyectivas, etcétera, etcétera. Y entonces pues yo me metí a estudiar, yo creo que como 10 años estuve estudiando varias cosas. La carrera de grafología y toda esta parte de psicología, ¿cuánto duró? Es que eran como módulos, por decir, pero solo grafología fueron como 5 años. Todo lo que es morfología fueron como 4 cursos, porque lo bonito de esto es que hay gente especialista que trabaja, por ejemplo, en lugares, en cárceles o en juzgados o diferentes cosas, y bueno, tú sabes si tomas o no el curso. O sea, igual yo tomaba cursos, pero los volví a tomar solo por tomarlo con esa persona. Ok. ¿Por qué? Porque son gente que trae como otras experiencias, otras vivencias, y entre más aprendes, o sea, con una cosita que aprendas de cada uno, pues es un tesoro, o sea, realmente es un tesoro, porque esto es realmente súper vivencial, ¿no? ¿Cómo a qué edad te metiste a estudiar esto ya? Ya te lanzaste a tu pasión. Formalmente, creo que fue desde 2018 que me metí, o sea, hace un rato. Ok. No, ¿cómo No crees? más, ¿qué fue? No, porque hace 5 años estudiaste grafología. Duró lo de grafología. No, grafología estudié. 2008, por ahí. No. 2008. ¿Sí? Sí, por 2008 ya es cuando me metí a estudiar formalmente. Sí. Así es. Ok. Sí, Bien. 2008. Oye, me causa intriga. ¿Cómo es un libro? ¿Cómo es leer? O sea, que te dejan a estudiar. ¿Cómo estudias para un examen? ¿Cómo es un examen grafológico? ¿O cómo se mide? ¿Cómo pasas al siguiente nivel? Bueno, para ser perito grafólogo, bueno, lo primero es estudiar grafología, es ir viendo la psicología de la letra, simplemente, ¿no? Que vas viendo, por ejemplo, la A. La A, lo que representa, ¿no? Eres tú, la A, ¿no? Entonces la A, Órale. pues es un trazo simple, redondo, con una colita, ¿no? Entonces, pues es desde cómo la comienzas. Si la comienzas desde arriba, es que primero piensas. Arriba está la mente, Ajá. Ok. ¿no? Y luego ya te vas. ¿Y cómo la haces? La haces abollada. Hay gente que la abolla. ¿Qué Y significa eso? la parte izquierda es toda la parte personal, y la parte derecha es la parte social, o trabajo, o el futuro, o así. Ok. Entonces, si la apoyas en la parte izquierda cuando inicias, pues es que traes temas personales. Bueno, tienes que ver otras cosas. Cuando alguien trae un signo que llama la atención, por ejemplo, si trae todas las as abolladas, pues hay que revisar qué más pasa por otros lados, ¿no?
otros rasgos debe de tener para entender por qué está abollada. Pero bueno, el chiste es que lo normal es que sea una pancita, la redondita, y luego ya cierras hasta arriba. Hay gente que la deja abierta o que parecen U en vez de A. Y todo eso va significando diferentes cosas. Okay. O sea, cuando tú cierras la A, bueno, pues es como, pues esta parte de una persona más discreta, digamos. Oye, las personas, como tengo amigas que estudiaron psicología, etcétera, empiezan a estudiar psicología y empiezan a aprender cosas psicológicas y empiezan como a autoanalizarse, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tú obviamente te autoanalizaste la letra? Toda. Cuéntanos así un resumen de esa experiencia. Yo todo el tiempo me autoanalizo. Todo el tiempo, no. Todo el tiempo yo me autoanalizo. Cuando estoy escribiendo, siempre, eso sí no lo puedo evitar, para que veas. Ok. No Una de más. las cosas más cañonas que me pasó es que pues yo soy un poco más como humana, despistada, desorganizada, así, ¿no? Ahorita soy muy organizada, pero hice un análisis porque al final, pues, una de las cosas que te marca como esta parte de organización, de hacer las cosas en el momento, no esperar, no postergar, etcétera, es el poner los puntos. Entonces yo me di cuenta que no ponía ni un solo punto, ¿no? En mi escrito. Okay. Entonces imagínate hacerme esa terapia de poner puntos. Entonces imagínate que al inicio pues haces un renglón y te acuerdas que tienes que poner puntos desde ahí, ¿no? Entonces te regresas a leer cada palabra y a poner puntos en las palabras que llevan punto. Entonces, y después, ya que hacía eso, que me acordaba, después ya fue que empezaba a hacer palabras y al hacer la palabra me regresaba a hacer el punto. Eso significa que... ¿Qué haces? Escribes la palabra y hasta el final de escribir la palabra te regresas a poner punto. ¿Qué significa? Exacto. Yo lo hago. Ah, bueno, pues eso significa que a veces haces cosas y sin darte cuenta, pero se te olvidan cosas. Y entonces regresas a ver si cerraste el coche o no. O sea, por ejemplo, a lo mejor sí cerraste el coche, pero dices, lo cerré, y entonces Dudas, regresas a ver si lo cerraste. O te sales de tu casa y dices, apagué la luz o cerré la puerta, y entonces te regresas a ver y si no la cerraste la cierras o si no la apagaste la luz la apagas, ¿no? Okay. Entonces es regresar, es como un retrabajo también, ¿no? O sea, si hablas laboralmente es como, pues retrabajar, ¿por qué no lo hiciste en el momento? ¿Por qué te esperaste? Y quizá ya se te olvidó porque tienes muchas otras cosas que hacer y entonces ya no las hiciste. Entonces son olvidos también, ¿no? Entonces, bueno, son olvidos que tienes que ir como cuidando porque al final eso va marcando acciones, lentitud, distracciones, etcétera. Entonces ya justamente mi terapia fue escribir y al hacerla ahí poner el punto en el momento y seguir escribiendo. O sea, paras de hacerla. No paras, sino simplemente pones con la otra mano. Sí, y pones el palito y el punto L, vía Silvia. Okay. Sino no terminas de escribir y luego poner el punto, sino haces el palito de la I y pones el punto y así. Está bien. Entonces, te autoanalizas con esas cosas. Sí, por ejemplo, quieres ser más hábil, todo, o sea, por ejemplo, cómo se muestra la habilidad, pues ves si tu letra es hábil o no, si eres creativo o no, y entonces empiezas a hacer como cosas más creativas, o sea, cómo quieres ser, y empiezas, obviamente son los rasgos de la letra, pero también lo que haces, ¿no? O sea, generar creatividad, generar puntualidad, generar orden en tu vida, pero también estarlo reforzando con tu letra. Eso, pues, eso te va formando el carácter, ¿no? Okay. Porque es algo que quieres, simplemente ya te estás dando cuenta de que no lo tienes, lo quieres y lo empiezas a marcar en toda la parte, en todos los rasgos de tu vida. Bien. Oye, yo pienso en personas que no hayan estudiado eso, por ejemplo. Hay personas que no creen que la psicología, una sesión psicológica no funcione. ¿Qué porcentaje de veracidad tiene la grafología en una persona? Bueno, el no creer en algo es ya muy personal, ¿no? O sea, si tú no crees en eso, es muy personal. Yo, en el tema de la grafología como tal, también
en la medida de la experiencia, tú puedes ir midiendo tus resultados, ¿no? Yo, luego les digo, no es que sea vanidosa, pero mis estudios tienen el 99% de exactitud, ¿no? Ok. 99.9%. O sea, Ok. me dicen, a ver, pero ¿en qué? Porque esto lo hago para empresas, entonces no es cualquier cosa, o sea, sí es súper importante. Ahorita nos cuentas eso, ok. Ajá. Lo hago a nivel súper profesional y entonces obviamente los empresarios me dicen, oye, pero ¿qué veracidad tienen tus estudios? Y yo, el 99.9%. ¿Por qué digo esto? Porque yo he leído, o sea, yo prácticamente todos los estudios se los leo a las personas. Ok. Les doy una retroalimentación y pues acaba padrísimo esto, ¿no? Te voy a contar una historia que me pasó de unos empresarios que estaban hermanos que querían que traían broncas entre ellos, no se acoplaban, en fin, ¿no? Entonces me contrataron para que para que les dijera qué es lo que, o sea, como que los encarara entre ellos para generar cambios, para tomar en cuenta cosas que no se estaban tomando en cuenta, en fin, que quizá entre ellos no se podían igual decir, ¿no? Ok. Entonces resultó que ya hice los estudios de los tres y nos citamos en casa de uno de ellos y les digo, bueno, pues, ¿por quién quiere empezar, no? Entonces, uno, el más grande, el más complicado, resulta que me dijo, bueno, por mí. Y entonces ya le empezamos con la retroalimentación y él, en una actitud un poco pues cerrada y distante es la palabra, distante, como que escuchaba y no estaba muy de acuerdo. Con lo que tú estabas diciendo de él mismo. Ajá, ajá. Ok. Los hermanos estaban como en silencio, ¿no? Los socios. O sea, Ok. como que nadie decía demasiada cosa y él estaba como escéptico, no le gustó mucho. Entonces, de repente frenaba y yo, ¿qué opinas? No, pues ok, puede ser que sí, así. Y entonces, al final, yo le recomendé terapia psicológica, ¿no? Así, o sea, decía, se sugiere tomar apoyo profesional. Y entonces, ya, este cuate, cuando terminamos, le dije, ¿qué te pareció? Y entonces me dice, bueno, pues como todos estos exámenes, cosas que sí, cosas que no, X. Dudoso. Como todo, ¿no? O sea, como Ok. todas estas cosas psicológicas que unas cosas sí y otras no. Y yo, Ok. bueno, ok. Y yo estoy tan segura de lo que, de verdad, tan segura de lo que se hace, que le dije, bueno, tome en cuenta todo eso de lo que sí te diste cuenta o que sí reconociste y tomándolo en cuenta reconocerás lo que hoy no pudiste reconocer. Ok. ¿Sí? O sea, si tomas en cuenta lo que hoy reconociste, el día de mañana vas a empezar a reconocer lo que hoy no puedes ver. Sí, justo. Ok. Entonces no le caí nada bien, ¿no? O sea, como que, pues como que qué vanidosa o qué, ¿no? Ajá. Qué ego tan grande, o no sé qué pensó, pero me hizo una cara de que, no, de pocos amigos, ¿no? Ok. Cuando empecé a leer el estudio del hermano, Ok. de repente él empezó así encima, ¿no? Justo, ayer te lo dije, ayer hiciste eso exactamente, por eso me enojé contigo. Todo el estudio, toda la retroalimentación, el hermano diciéndole, es que sí, justamente ayer, no sé qué, eso es lo que pasó el otro día, lo que te he dicho todos los días, así, ¿no? Y entonces una carga, una fuerza de este cuate de no parar de decirle cosas al hermano. O sea, en la cara, Ajá, restregándose. sí, como diciendo, es que justo lo que te digo, pero todo el estudio, ¿no? Entonces el otro así, como que, ay, déjame disfrutar mi resultado, ¿no? Ok. Entonces, ya, total que terminamos con él y cuando empiezo con el de su hermana, de repente, ya no sentí la fuerza y de repente volteo a ver y él estaba así blanco, pálido y cabizbajo, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿estás bien? Y me dijo, no, pásame el teléfono de tu psicólogo. Me acabo de dar cuenta que no me conozco. Cuando leíste mi estudio, no me reconocí. Cuando leíste el de él, todo
tal cual, era exacto. Y ahorita que estás leyendo el de ella, es tal cual. Y yo no me reconocí. Fue tan fuerte eso que al otro día me acuerdo perfecto que yo estaba haciendo el desayuno y te lo juro que se me salió una lágrima que dije, qué fuerte momento. O sea, reconocer que no te reconoces, que no sabes cómo estás actuando, que no sabes si estás realmente sumando a tu equipo, si estás restando con tus actitudes, pues sí, cómo estás actuando, ¿no? Cómo estás siendo para un equipo, ¿no? O para una familia o para un plan, en fin, ¿no? Y entonces cuando me preguntan de la veracidad, siempre cuento esta historia porque me encanta y es una historia súper bonita y es, bueno, lograr que alguien pues se haya reconocido que haya reconocido que no se reconoce y que busque el cambio y que sí lo hizo porque sí fue al psicólogo que le dije y todo. La verdad es que son cosas muy, muy padres de las muchas que pasan. Oye, ¿y esto cómo lo vas poniendo en empresas? Empresarialmente, ¿cómo va funcionando? Bueno, Cuéntanos, yo hace un poco. Ajá. en las empresas lo que nosotros hacemos es, estos estudios más que nada son como para seleccionar personal. Sí. O sea, por ejemplo, muchas veces te dan, oye, a ver, elige tu director de finanzas. ¿A quién eliges, no? Pues más bien los expertos tienes que decirme quién es el mejor para mí, ¿no? De acuerdo a mi empresa, lo que necesito, el experto que me diga. Pero nosotros justamente eso es lo que hacemos, ¿no? O Checas sea, la honestidad. le decimos, qué es lo que buscas? No, pues quiero una persona súper cuidadosa, súper exacta, súper, pero también la quiero muy humana. O sea, quiero que sea una persona que cuide a las personas, que no lo sabe esperar, etcétera. Entonces vas viendo todo eso en la escritura. O sea, todo eso se ve. Sí. Entonces es increíble porque bueno, entonces puedes tú elegir a la mejor persona y también todas las personas tienen ciertas necesidades, no hay nadie perfecto y tú tienes que ver o le haces ver al empresario si él puede dar eso que necesita la persona. Incluso hay empresarios que te dicen, no, a ver, yo no soy nana de nadie. O sea, esta persona necesita seguimiento por lo menos de 3 a 6 meses para sentirse parte de la empresa y tal. Y dicen, no, olvídate, nosotros aquí nadie le va a dar seguimiento. Y le dije, pues no lo contrates, porque no la va a hacer, ¿no? No va a sentirse parte del equipo, no se va a enrolar y eso va a hacer que se vaya perdiendo y que digas, este cuate no lo logra, pero sí tiene la fuerza para lograrlo. Y incluso el empresario te dice, no lo voy a hacer, no hay nadie que haga esto. Entonces, pues no lo sugerimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos así, no? Entonces, esta es una parte, todo lo que es selección de personal, también lo hacemos con base en grafología, que es conocer quién es la empresa, qué puesto quieres y a dónde quieres que llegue. Entonces, ya con eso, pues tú te das una idea de cómo es la persona y si va a lograrlo, ¿no? Bien. Entonces es padre. O también a mí lo que me fascina es todo lo que son directivos, jefes, toda la gente que lleva a personas a lograr cosas. Okay. Pues es muy importante porque ellos son la clave para el crecimiento de la empresa o para el freno completo de una empresa, de un equipo, ¿no? Y entonces evaluar a los directivos es algo pues fascinante, ¿no? Porque pues imagínate todo el esfuerzo que hace un empresario por tener su empresa, por crecer su empresa y todo, y tener cabezas, buenas cabezas es una maravilla, y tener malas cabezas, pues imagínate, sí. Malos equipos, malos resultados y todo, pero pues muchas veces son por las propias cabezas. ¿Qué pasa cuando hay una persona súper tóxica en un equipo? Y tú ves que es extremadamente tóxica, que algo aquí se está pudriendo y se está yendo para abajo todo. ¿Qué hace una grafóloga? ¿Qué hace RH2? ¿Qué hace la grafóloga en estos casos? Bueno, lo más bonito de todo esto es que nadie es perfecto, ¿no? O sea, y en la medida que tú tengas alguna situación conflictiva, pues igual la estás sacando dentro de tu equipo, ¿no? Sí. Tus traumas, tus problemas y tal. Y dices, no, pues ¿qué onda con esta mujer o con este cuate? Lo que nosotros hacemos es siempre, es como una regla, sacar todas las virtudes de esa persona.
Porque primero que nada te tienes que reconocer en virtud, o sea, en virtud, ¿no? O sea, todo lo bueno que tienes. Porque mucha gente ha sido muy maltratada, incluso desde chicos, que sus papás les han dicho, eres un tonto, eres un lento, muévete, X, en mil adjetivos, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso lo traen, golpes de la vida, etcétera. Y bueno, nosotros decimos lo bueno. Incluso hay gente que me ha dicho, soy ordenado. O sea, mi mamá siempre me dijo que era un desastre. O sea, y ahorita que me dices que soy ordenado, de verdad me sorprende y hasta casi lloran, ¿no? Porque dicen, es que mi mamá siempre me dijo desordenado, ¿no? Entonces, no, eres muy ordenado, incluso disciplinado, y entonces se le vas diciendo, y entonces son cosas que pues aprovechan ellos, ¿no? Y claro que también hay que decir a la gente las cosas que están lastimando un trabajo en equipo, Sí. ¿no? Entonces, sí hay cosas que están afectando y tienes que saber que están afectando, pero es increíble porque una vez que escuchas o que te haces consciente de tus acciones, por ejemplo, tus respuestas son muy agresivas o eres muy impulsivo, agresivo, nadie se puede acercar a ti. Y entonces dices, o sea, y eres servicio al cliente, ¿cómo le hacemos? O sea, o entonces tienes que ser honesto, ¿no? Entonces ahí pedimos honestidad de su parte, o sea, ¿realmente estás en el lugar que quieres estar? Si no, bueno, pues cambia, ¿no? O sea, si de verdad no te gusta la gente, etcétera, pues haz un cambio de vida, de rol, porque realmente pues no tienes esa parte de servicio al cliente. Y entonces eso afecta a la empresa, el servicio al cliente, la rentabilidad, en fin, ¿no? Haces que incluso gente deje de ir a la empresa por ti o por tu respuesta telefónica, ¿no? Tan simple. Sí, sí, sí. Y entonces es ese hacer el estudio de la persona, pero también retroalimentarla, hacerla consciente de todo su valor y de qué puede estar lastimando, que normalmente es una cosa o dos, o sea, y punto. Y darte cuenta y cambiar, ese es lo bonito, ¿no? Incluso hemos tenido gente en empresas que les dices cosas y generan cambios, como se dan cuenta que estos estudios lo lee el director, tu jefe, todo el mundo, sí hacen cambios, ¿no? Y esto les ayuda muchísimo, tanto a ellos personalmente en sus casas como en la empresa. Y después ves a la gente, porque me ha tocado ir a las empresas, me tocó la vez pasada que llegué a una empresa y me dijo, pensé que me iban a correr después de tu estudio. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, pues después de todo lo que me dijiste. Y entonces le dije, pero no sigues aquí, ¿hiciste cambios? Entonces me dijo, muchos. Y entonces, padrísimo, pues de eso se trata, de hacer cambios en nuestras vidas y cambios que te hagan otra persona y que hagas vivir otro mundo a las personas que se te acercan, porque también eso es importante, o sea, que seas agradable para las personas que te rodean. Ok. Y eso es lo que hacemos en las empresas, eso es como Muy nuestro bien. sello. Queremos que la gente permanezca en las empresas, pero positivamente, Ok. ¿no? Ok. RH2. Cuéntame RH2. tu historia de enamoramiento con RH2. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? Bueno, RH2 en realidad es reconocimiento de habilidades humanas. Ok. Es RH2. Y esta es una empresa que a pesar de que se abrió en pandemia, es un modelo que se fue haciendo hace muchos años, hace más de 15 años. Yo trabajé en una empresa donde, muy chistoso porque justamente me conocieron a través de los estudios, una persona que me dijo, a ver, hazme el estudio de toda mi empresa, y ya le hice el estudio de toda su empresa, le di retroalimentación de toda su empresa, y me dijo, te quiero de directora de capital humano en mi empresa. Y entonces me contrató en su empresa y me dio un espacio de 8 personas y me dijo, haz lo que quieras en este espacio y tal. ¿Qué Entonces, hiciste? lo primero que hice fue meter grafólogos. ¿Cuántos grafólogos metiste? 3 grafólogos. Tres grafólogos. 3 grafólogos. Todo fue como progresivo, no lo hice en un momento, pero fue progresivo, pero al final lo que yo quería lo que hice fue replicar lo que yo hacía, mi modelo, para sus clientes. Era un outsourcing y entonces como que me dio a sus clientes premium para darles este servicio y otros, los que yo quisiera. Pero a los clientes no les hacían la grafología. ¿Ok? Sí, sí, sí. O sea, a los clientes los hacían escribir, hacer Sí, sí, dibujos sí. Sí, sí, sí. y les leían su letra.
exacto, sí. Sí, sí, sí. O sea, tal cual hacíamos investigación de los equipos de trabajo. Ok. Entonces empecé por eso, que es algo que yo ya sabía hacer y que yo ya tenía mi modelo empresarial con todo lo que son las competencias blandas y todo esto. Y obviamente esto me ayudó a ir puliendo y a ir perfeccionando el modelo para que sea medible. O sea, el reto aquí era hacerlo medible. Entonces, como él no le cobraba este servicio a la gente feliz recibía el servicio. Entonces, pues Sí. fuimos creciéndolo y fui armando otro tipo de servicios, que es, por Ok. ejemplo, el reclutamiento, que es con base en la grafología, un estudio 360 grados, que es que todo el mundo te califica, tu jefe, tus pares, todo tu equipo, pero basado en la grafología. Ok. Y así fui haciendo modelos de trabajo que la gente las recibía felices, porque te digo que no se les cobraba. Y cuando busqué independizarme, pues abrí RH2 con todo esto. Entonces la verdad es que ha sido pues un hit, o sea, ha sido algo increíble porque pues justo nuestro diferencial hace que la gente se fascine, ¿no? O sea, que se fascine que alguien te diga quién es esa persona y quién va a ser el día que entra a tu empresa, ¿no? No solamente por su currículum o por lo que te dice, sino también por lo que tú estás viendo que es, ¿no? O que va a ser. Entonces, es algo también súper fuerte porque a veces quitamos a mucha gente del camino porque, por ejemplo, a pesar de que tiene la experiencia, porque ha trabajado en buenas empresas, a pesar de que tiene pues un buen currículum, te das cuenta que pues es una persona que no logra los objetivos, o sea, que no llega a concretar sus acciones. Y eso lo dice la letra, lo dice la cara, todo, y entonces pues echar para atrás a esas personas es súper fuerte, la verdad es muy fuerte, pero también pues la empresa lo agradece, ¿no? Porque Sí. imagínate tú estar pagando sueldos, no sé, 6 meses, un año, 2 años, y ves que el cuate es súper tipazo, súper decente, súper animado, habla padrísimo, pero no concreta. Sí. Entonces, la verdad es una inversión hacer ese tipo de estudios y tú también ayudar a la gente. O sea, si sabes, pues, obviamente todo hay un porqué. No concreta porque es una persona desordenada. Entonces tú le dices, ¿no? No concreta, o sea, no concreta porque es desordenado. Entonces, si tú le puedes ayudar a hacer una metodología de orden, va. Si tú no le puedes ayudar, no va, ¿no? Pero en el aspecto de contrataciones, o sea, de bolsa de trabajo, tú tienes que mandar a la persona que ellos están buscando. Sí. No, no les tienes que mandar a alguien Sí, que tienen no. que... Es como cuando te compras un vestido, una camisa, ¿no? No te Sí. vas a comprar una camisa para modificarla. Te la compras que ya te quede increíble, pues ya estás gastando en ella, ¿no? Justo. Entonces, el mismo, el servicio, tú me haces tu carta Santa Claus y yo te entrego a esa persona que tú estás buscando. Entonces, Está eso se genial. pone muy, muy padre. Yo me imagino que seguramente ha pasado. Contratan a una persona, han contratado a personas que no pasen por RH2. La contratan y ¿qué pasa? O sea, ¿te ha pasado unas de esas historias de que, oye, los estudios tal, ¿cómo están los estudios? ¡Pum! ¿Qué Sí. pasó? ¿Les valió? ¿Qué No, onda? fíjate que, no, pero eso fue en los inicios, Los inicios. en mis inicios. Ajá. Resulta que iban a contratar a híjole, voy a decir, digo de dónde era. Como quieras. Bueno, porque las mujeres nos enamoramos de los argentinos. Bueno, pues era un argentino. Un argentino. Guapo, Ok. oliendo rico, hablando como argentino. Entonces las chavas de la empresa están alucinadas. Pero en esa empresa, el cuate les decía, que lo revise Claudia, ¿no? O sea, sí, que lo revise Claudia. Sí. Y entonces ya me mandaron al famoso argentino y bueno, pues salió súper mal en cuanto a honestidad. Entonces yo pues no lo pasamos en cuanto a honestidad y valores y a los meses, no sé, a los 5 meses, por ahí, 4 meses, de repente me habla el dueño y me dice, oye Claudia, no puede ser, X cuate, falsificó unos cheques, algo hizo con unos cheques que fue a cambiarlos y se quedó con el dinero y no regresó, algo hizo, ¿no? Y yo,
y se me subió la sangre a la cabeza y yo, a ver, ¿cómo se llama? Pues obviamente hacemos miles, todos los días estamos haciendo entre 4 o 5 personas, es una locura. Entonces, a ver, dame el nombre. Entonces ya, eso sí lo tengo todo muy anotado. Ya checo el nombre, empiezo a leer el estudio, que todo tiene una estructura. Entonces fue muy rápido porque obviamente tiene un titulito Honestidad y Valores. Y entonces ahí decía, esta persona puede, con el tiempo puede llegar a faltar a la empresa, tal y tal. Poco honesto, no me acuerdo qué decía, pero sí avisaba. Y nosotros tenemos un semáforo donde recomendamos o no recomendamos a las personas. Cuando es honestidad, cuando falta la honestidad o al compromiso, siempre sale en rojo. O sea, no te lo recomendamos por ningún motivo. Y esta persona estaba en rojo. ¿El argentino? Sí. Ajá. Y cuando le dije, oye, aquí está dicho la parte de honestidad, que falta la honestidad y tal, y que te podías llegar a hacer, faltar, o sea, hacer algo a la empresa. De hecho, te lo puse en rojo. Y entonces, pues ya más bien fue cuestión de sus chicas, ¿no? De la recepcionista o de vete tú a saber quiénes. Y dijeron, no, este no se nos va, ¿no? Por la señorita esta grafóloga loquita que no nos va a quitar al guapo para nada. Sí. Y bueno, esa fue una de las experiencias que tuve de que una empresa se fue, o sea, se sobrepasó esa regla que tenían y les pasó eso, o sea, tal cual. Estuvo muy padre porque sí decía, o sea, normalmente en el estudio lo que va a pasar, lo dice ahí. Eso está increíble, ¿no? Oye, en general así, rapidísimo, he leído un poco, no mucho, que la grafología, por ejemplo, en Europa, es muy usada para empresas, pum, 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 y aquí en México es muy poco común. ¿Tú cómo ves eso que ahorita lo ves con potencial? ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. En Europa, de hecho, en las empresas en Europa es completamente súper usual que, de hecho, los grandes estudiosos, Chandro y así, bueno, grandes estudiosos de grafología están en Europa. Y, como te comento, es como es como un psicométrico aquí en México. O sea, es como básico un estudio grafológico. Sí. Y aquí en México incluso es súper rechazado, sobre todo por las psicólogas, que yo también estudié psicología, por lo mismo, ¿no? O sea, yo también acabé estudiando psicología organizacional, pero para las psicólogas es como muy frustrante que tú haces toda una serie de estudios psicométricos, que como te digo de mi amiga que hacía, no sé, estás una hora investigando a la persona y de repente llega alguien y en un segundo te dice que es de X o Y manera. Incluso me pasaba cuando estaba trabajando en esta empresa que te platico, las de recursos humanos promovían a una persona y entonces yo tenía que entrevistarla. Entonces en la entrevista, pues yo ahí sí me fijaba pues en todo, ¿no? Y entonces ya de verlo sabía que no era. Bueno, les caía muy mal. Entonces, en realidad se enojan las psicólogas y no les gusta nada que en 2 minutos, o sea, en 2 minutos tú ya le estás diciendo que no es la persona ideal. Entonces, sí es algo como muy frustrante para las personas, este tema de grafología y muy rechazado por muchas personas. Sí. O sea, habiendo tantas cosas, no sé, tecnológicas o cosas como muy verídicas y de tiempo, y etcétera, que de repente tú por ver rápido la letra dices, no, no me pasa. ¿Por qué? Porque no va a lograr lo que se propone, porque es muy agresivo, porque es muy impulsivo, porque X. Entonces, Para una psicóloga normal, ¿qué necesita para saber? No pasa. Un examen psicométrico, ¿cómo lo hacen ellas? Pues, no, son muchísimas. En realidad, incluso yo que hago todo esto, analizar a una persona es todo un proceso porque es el contacto con la persona, o sea, es la entrevista, es ver quién es ver sus motivadores. Por ejemplo, es súper importante qué le motiva, hacia dónde va en su vida, cuál es su motor, cuáles son sus necesidades primarias, o sea, una serie de cosas impresionantes.
Y después de hablar con esa persona y ver que puede ser la persona indicada de lo que te dice, que también te pueden mentir, Sí. Es toda una serie de estudios psicológicos ya fundamentados que se hacen, que esta persona lo realiza. Y nosotros aparte, o sea, no dejamos de hacer todos estos estudios psicológicos, también hacemos el estudio grafológico. Sí. Que nos va complementando al final todo, ¿no? Y también hacemos el estudio morfológico, que es la cara, y se hace toda una serie de divisiones que conjuntas y no hay error, ¿no? Ahorita me acaba de pasar algo muy chistoso, bueno, no chistoso, la verdad no fue agradable, pero un cuate que pues es un chofer, Ok. que ejecutivo, que pues es un cuate pues honesto, con todas las ganas de trabajar, con necesidad de trabajar, porque tiene familia, etcétera, fuerte, comprometido, puntual, todo lo que quieras, o sea, súper recomendado. Y resulta que tuvo una entrevista y tenía una pulserita, ¿no? Y entonces le dice la señora de la casa, oye, ¿y esa pulserita qué significa, no? Y entonces, bueno, qué bueno que le hizo la pregunta, porque resultó que él era chamán. Entonces le dice, es que yo soy chamán. Y entonces la señora se le paran los pelos y dice, no, güey, ok, no sé qué. Obvio, él iba a estar con los hijos, con la familia en la casa. Pues cuando eres chofer ejecutivo, muchas veces pues eres parte de la familia. Entonces esta señora pues ya no le gustó la idea, ¿no? Y bueno, también, o sea, no se culpa, cada quien con sus ideas y con sus pensamientos y con lo que defiende. Sí. Son tus hijos, tu familia, todo, ¿no? Y bueno, pues eso también nos puede llegar a pasar. O sea, son cosas que al final, en la grafología puedes ver no la religión como tal, o no, por ejemplo, estos actos de chamanismo, Pero porque no hay creencias, maldad, tal vez. en él no había maldad, no, ves los valores. Los O valores. sea, cuando hay una persona con valores, o sea, que actúa en bien, o sea, y esta es una persona con valores, o sea, digo, resultó ser chamán, ¿no? O sea, que a lo mejor ve por el bien de la gente a su manera, como le enseñaron, ¿no? Pero, total que bueno, pues obviamente lo rechazaron porque no querían a una persona así. Pero pues ese tipo de cosas nos han pasado y pues también es fuerte, ¿no? Porque también dices, ¿cómo? No nos dimos cuenta, pues no le preguntamos, ¿no? Sí. Y aparte pues ahorita con toda la parte de las leyes que pues no puedes preguntar religión, no puedes, muchas cosas que no te puedes introducir, pues hay cosas delicadas, ¿no? Sí. Aunque sí hay veces que hay empresas que nos dicen, oye, yo sí quiero que sea X, una religión, ¿no? Entonces, obviamente, casualmente, o sea, obviamente ves la parte de valores y entre valores, oye, te vimos como muy virtuoso, no sé qué religión eres, pues sí, pues se puede llegar a preguntar, ¿no? Y sobre todo cuando ves una persona virtuosa, ¿no? Porque también llama la atención, ¿no? Sí. No es tan común ver gente, o sea, 100% así como que dices, wow, o sea, qué ética, qué honestidad, qué puntualidad, o sea, qué todo, wow. Oye, así en pocas palabras, ¿cómo has tenido la experiencia? Ahorita está mucho de moda de vete de empresario, vete de emprendedor, saca tu propia empresa para los chavos, taca, taca. Tú la sacaste, o sea, ya de adulta, ¿qué onda? ¿Sí es tan difícil como lo cuentan? Esa parte de sacar una empresa adelante, ser emprendedor. En breves palabras, cuéntame cómo sacar una empresa adelante. Lo que pasa es que hay parte de una historia, porque mi papá siempre, o sea, siempre nos hizo empresarias. O sea, desde que eran vacaciones, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en vacaciones? Y era abrir una empresa cada verano. Entonces, para nosotros, cada verano era, ¿qué vas a hacer? No, pues un kinder, un vacacional. ¿Qué vas a hacer? No, pues esta vez vamos a hacer galletas. No, pues esta vez vamos a hacer jabones y no sé qué los vamos a vender o vamos a vender X. O sea, siempre era abrir un negocito para verano. Entonces, en realidad, a mí en lo personal, abrir una empresa, pues no se me hizo, no, claro, contiene muchas cosas. De hecho, una cosa que me pasó a mí personalmente es que mi papá siempre que le decía, quiero entrar a trabajar a una empresa, me decía que no, pues abre tu propia empresa, ¿por qué trabajas para alguien?
Entonces, esa parte fue difícil porque yo quería ver cómo era una empresa, ¿no? Cómo es el área de finanzas, cómo es el área de tecnología, cómo es el área de dirección, o sea, cómo se mueve, cómo se maneja la gente. Y bueno, la verdad es que hasta que entré a esta empresa, me di esa oportunidad y fue fantástico, ¿no? Y entonces, eso pues a mí me sirvió muchísimo para abrir esta empresa más en forma, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es abrir una empresa? Lo primero es hacerlo bien, ¿no? O sea, hacerlo bien, ¿qué quiere decir? Institucionarla, o sea, institucionalizada, ante notario, hacerlo bien, ¿no? Posteriormente, conocer muy bien lo que haces, tus servicios, tener un diferenciador, por ejemplo, Sí. porque al final todo el mundo hace lo mismo, pero ¿cuál es tu diferenciador? O sea, ¿qué es lo que tú haces diferente que no lo hacen los demás? Okay. Entonces, para que te busquen, ¿no? Porque muchos empresarios te dicen, oye, ¿por qué lo haría contigo y no con los otros 100? No, pues porque nosotros hacemos. Entonces, tu diferenciador es básico. Y posteriormente, yo creo que una de las claves, y por eso mucha gente no se avienta a hacer una empresa, es por el capital humano, ¿no? La gente es saber manejar gente, motivarla, impulsarla, contenerla muchas veces. El manejo de personal es todo un tema, o sea, es todo un tema porque al final la empresa no es en sí misma, sino la empresa es toda la gente que está en ella. Sí. Entonces, el tú saber manejar a la gente, motivarla y hacer que crezca y hacer que se compre la empresa, que se compre el puesto, que realmente se sienta viva, vibre lo que está haciendo y se enamore de lo que está haciendo, eso es lo más increíble, ¿no? Y que también pues tengas una filosofía como empresa, o sea, es que son demasiadas cosas, pero realmente es enamorarte primero de tu proyecto, y luego buscar gente igual, apasionada, que se enamore del proyecto y que se apasione por lo que está haciendo. O sea, es una de mis claves, ¿no? Wow. Nunca contrataría a alguien que no esté apasionada por lo que hace. Sí, sí, sí. Eso es lo que pienso que es importante. Ok. Oye, te quiero hacer una última pregunta. Venga. Imagínate Ok. que estás con tu niña de 8 años. Tu niña de 8 años está estudiando psicología, grafología, está pensando, ta, ta, ta. Pasa algo raro, ves a tu niña de 8 años. ¿Qué te recomiendas a ti misma en esos minutos que estás contigo misma? El plus de la pregunta, el plus, es que lo que te recomiendes de chiquita lo vas a llevar por la adolescencia, adultez. Todos los días vas a estar trabajando en esa recomendación. ¿Qué es eso que dices? Esta recomendación es básica para un humano y para que sea feliz, fuerte, etcétera. ¿Qué sería ese consejo? Bueno, el consejo sería para un grafólogo. No. Para cualquier persona, por una niña que tiene una vida por delante. Pero no tiene nada que ver con la grafología. Nada. Bueno, pues yo creo que el consejo es sueña. Sueño. O sea, no importa qué tan grande sea tu sueño, sueña. Y actúa. O sea, actúa y camina hacia tu sueño. Porque no importa lo que sueñes, que si haces un plan y lo pones en práctica, o sea, das el primer paso, te lo crees y das el primer paso en esa pasión, todo se va dando. Y se va dando más rápido de lo que crees. Entonces tus sueños se van haciendo realidad. Entonces yo pienso que hay que soñar en grande y creértela y, o sea, decir, quiero esto, y imaginártelo increíble y caminar hacia ello. O sea, realmente planteártelo y hacerlo. Y lo logras. No importa lo que sea. Bien. Eso es lo que le diría a una niña. Buenísimo. Muy bien. Pues eso sería todo. Clau, muchísimas gracias, Gracias. por estar aquí. Todas las redes sociales de Claudia
van a estar aquí, al final se van a aparecer. Buenísimo, pues muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.